es considerado hoy en día como uno de los mejores tiblistas de Colombia. Su trayectoria como músico es extensa, ha realizado conciertos en varios escenarios nacionales e internacionales, como en la Sala José Félix Rivas del Complejo Artístico Teresa Carreño en Caracas, Venezuela, el Teatro Nacional en Santa Fe, Argentina, el Old Town School en Chicago, Estados Unidos, el Conservatorio Mussorgsky en Ekaterimburgo, Rusia, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, la Sala de Beethoven de Bellas Artes en Medellín, el Auditorio Adolfo Mejía en Cartagena, entre otros. Ganador de varios concursos, incluido el Mono Núñez, fue seleccionado entre más de 3.000 músicos alrededor del mundo para ser parte de One Beat, una residencia artística que reúne músicos de diferentes partes del mundo para crear música de forma colectiva. Y más adelante asumió el cargo de director artístico de la primera versión para Latinoamérica de la misma organización. Actualmente hace parte de Itinerante, junto con Sebastián Martínez en la guitarra y Mateo Patiño en la bandola, y The Him Trio junto a Jorge Torres en la mandolina y Martín Mazakowski en el contrabajo. Bienvenido, Diego Bamón, a Iniciativa Creativa. María Paulina, muchas gracias por tu invitación y espero que podamos hablar y tener una conversación bastante agradable. Bueno, pues me alegra mucho tenerte acá como uno de los tiplistas más importantes de Colombia. Pues es un honor poderte preguntar algunas cosas que probablemente no se dicen mucho en el mundo artístico. Quisiera empezar por preguntarte por qué decidiste estudiar música sabiendo que pues es un mundo de incertidumbre. Uno no sabe si va a poder hacer una carrera artística con la música, si va a poder llenar escenarios, si va a poder hacer giras alrededor del mundo. No hay como unos pasos a seguir muy claros de cómo funciona el tema de la música. ¿Tú por qué tomaste esa decisión y te arrepientes de haberla tomado? Bueno, no, para nada, no me arrepiento para nada. Yo empecé a estudiar música desde muy pequeño. A los 4 años empecé a estudiar música y desde los 12 empecé a tocar tiple. Esto me permitió tener acceso a ciertos espacios musicales, o gracias a estos espacios también tuve el acceso al tiple. Y en los últimos años de colegio tuve experiencias muy valiosas que me hicieron, digamos, como el camino mucho más claro en cuanto a lo que quería hacer como profesión. No tenía muy claro cómo lo iba a hacer, pero digamos que fueron 2 años muy importantes en el 2004 y 2005 que pude tener cierta circulación internacional siendo pues joven, un niño, tener conciertos a nivel nacional con el grupo en el que estaba, en la escuela donde estudiaba música, eh, poder conocer músicos y músicas de diferentes latitudes, y ver el valor que tenía la música colombiana, que es la que ejecuto yo y el instrumento, en otras partes, ¿no? Entonces esa sensación de aeropuertos, de estar viajando, de conocer gente de diferentes partes del mundo, tocar la música de mi país, fue lo que me hizo tomar la decisión como, hey, quiero ser músico. Ni siquiera sabía si era bueno o no en lo que hacía, ¿sabes? Era esa sensación de plenitud en un escenario, pero también esa sensación de plenitud en un aeropuerto, sensación de plenitud al conocer gente, al ver la respuesta de la gente. Entonces, creo que fueron todas esas decisiones, todos esos momentos, perdón, que me hicieron sentir que debía estudiar música, que quería ser tiplista, y a partir de eso empecé a construir lo que pues ahora es mi vida, ¿no? Pero fue básicamente ese impulso de qué es lo que me gusta hacer. También pude haber sido, no sé, tal vez piloto, porque está relacionado como con las mismas cosas, ¿no? Pero lo que yo tenía como formación era la música, y todos estos momentos de viajes, de conocer gente, de poder mostrar un producto, digamos,
artístico, era lo que me gustaba, más allá de si era bueno o no haciendo música, ¿sabes? Lang Lang decía que primero él escogió la música y después cogió el instrumento, en ese orden. No fue como yo quiero primero tocar piano y después voy a ver si la música me atrapa, sino que fue al revés. Primero él lo fascinó la música y de ahí dijo, bueno, ¿qué instrumento quiero hacer para poder seguir conectado con la música? Entonces, ese podría ser como el caso tuyo. Tú primero pensaste en la música y después dijiste, el tiple puede ser, o primero el tiple llegó a ti y después dijiste, wow, qué increíble este mundo de la música. Yo empecé con las músicas colombianas y latinoamericanas. Y creo que la música pues de este continente fue la que como que me abrazó, y antes de tocar el tiple tocaba guitarra, antes de cambiar de voz cantaba y tocaba percusión, y luego llegó el tiple. Y ahí sí ya fue como el match perfecto, ¿no? Tenía algo que me gustaba mucho, que eran las músicas del continente, las músicas tradicionales del continente, y llega el instrumento que literal fue como el instrumento pues pues, conducir una carrera o una profesión, ¿no? Entonces, primero fue la música, primero fue la pasión por la música, el amor por la música, por una música muy específica además, y luego fue el instrumento. Y lo del tiple fue más o menos cuando tenías cuántos años, Yo tenía más o menos. 12 años más o menos, yo tenía 12 años más o menos, y estábamos en la escuela donde yo estudiaba música. Bueno, mis papás siempre les ha gustado como las educaciones no tan convencionales, entonces yo no entré a estudiar música en el conservatorio de la Universidad Nacional, sino que entré a estudiar a una escuela de música que está basada en músicas latinoamericanas. Entonces pues tú no tocas violín o piano, sino que tocas cuatro llanero, tambor alegre. Entonces, en uno de los grupos, como a los estudiantes destacados, los seleccionan para tocar en algunos grupos, donde ya no son las clases normales, sino que empiezas a montar un repertorio un poquito más adulto. Y para uno de los temas necesitaban alguien que tocara tiple. Yo estaba tocando guitarra y yo vi el instrumento, me pareció rarísimo, y pues me conecté con el instrumento de una, y desde los 12 años hasta ahorita, pues que ya voy a cumplir 32, toco tiple. Pues realmente increíble ese proceso. Hablando anteriormente, tú me comentas que pues hay un repertorio establecido para el tiple claramente, pero que tienes la intención de que el tiple se vuelva un poco más universal, que pueda tocar repertorio de otras partes del mundo. ¿Qué es lo que estás pensando con tu instrumento? ¿Cómo lo estás abordando? Bueno, yo creo que el instrumento y las músicas pueden ser tan internacionales como quieras. De hecho, y este es un punto bastante personal, siento que a veces se puede cometer un error grande cuando por querer internacionalizar las músicas, las fusionas con el jazz o con el pop. Esto se ha visto desde hace mucho tiempo y creo que no es tan atractivo en la actualidad. Estamos en un momento en el world music donde estas particularidades, estas músicas de nicho están cobrando un valor muy importante. Entonces, la música y el instrumento, digamos que no necesitan otras músicas. Es más como un interés particular, muy personal mío, de querer explorar otros repertorios para poner el tiple en otros estados, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá he venido comisionando obras a compositores latinoamericanos en inicio, como en esta primera fase del proyecto, donde hago música original para el tiple. Claramente ya no está adscrita en las músicas andinas colombianas, que es la música original del instrumento, la música que he tocado durante 20 años, pero sí, digamos que está muy relacionado con las técnicas de ejecución del instrumento, y esto pues abre la paleta de posibilidades, sin demeritar obviamente las músicas tradicionales colombianas, sino que siento que es un nuevo capítulo para el instrumento. Entonces, y me gusta ser muy claro con eso.
porque a veces podría verse como que a mí no me gusta tocar música andina, me fascina y tengo mi trío itinerante con el que toco música andina, pero este es como una nueva opción, una nueva ventana que quiero abrir con el instrumento y personalmente pues como para mi oficio como instrumentista. Diego, cuéntanos un poquito sobre tu rutina, o sea, ¿qué hay detrás de esos conciertos tan maravillosos que has hecho? Me imagino que hay muchísimo trabajo detrás y quisiera saber un poco cómo es una rutina de estudio tuya cada día, si estudias pues todos los días o hay un orden establecido, cómo trabajas el instrumento y el quehacer del músico. Bueno, digamos que si me estoy preparando para un concierto, soy bastante organizado en cuanto al montaje, entonces tengo como un tablero donde escribo todas las obras, los días que tengo para el concierto. Digamos que este proceso tan riguroso empieza un mes antes. Antes, digamos que quiero tener las obras como en dedos, o sea, que las pueda tocar, que las tenga de memoria preferiblemente. Y un mes antes empiezo a trabajar las obras en tiempos muy pequeños, ¿sí? Como dedicarle, no sé, 10 minutos a cada obra y pongo en cada día un objetivo específico. Ya puede ser de tocarlo a una velocidad específica o tocar un pasaje que quiera, que sepa que tengo que trabajar y que con el proceso voy a poder tenerlo el día del concierto. Entonces no me afana si hoy estoy tocando un pasaje muy difícil, muy lento, pero pues estoy siendo pues consciente de cada nota, de cómo le estoy atacando desde la mano derecha, cómo está mi posición en la mano izquierda, pero entonces sumando para que al final, cuando pase ese mes, ya esté, no sé, unos 10 días antes, ya esté muy bien montado y ya solo sea tocarlo y tocarlo y tocarlo. Si estudio todos los días, digamos que varía la cantidad de horas. Hay días que estudio 4 o 5 horas, hay días que solo estudio media hora, donde hago como un calentamiento para estar bien, como tener los músculos y los dedos pues en forma y paro pues porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, pero sí trato de estudiar todos los días. ¿Y esas estrategias de estudio las elaboraste tú, las has desarrollado a través del tiempo o ha habido un profesor, un mentor, alguien que te ha dicho tienes que hacer este orden específico de práctica musical? ¿Cómo ha sido ese proceso de las estrategias de estudio? No, las estrategias de estudio son bastante personales porque yo he tenido la fortuna de contar con profesores maravillosos que han sido guías increíbles en el proceso, pero lo más importante y lo que le agradezco a estos tres profesores que han sido pues como los profesores más relevantes de mi carrera es que ellos me incitaron mucho a la independencia. Entonces, como al buscar que yo buscara un método propio de estudio, también una técnica propia. Entonces, claro, están todos los consejos que tengo siempre pues en la cabeza, pero digamos que estos métodos los he diseñado yo porque me han venido funcionando. Entonces es como que los voy puliendo con el tiempo. Sí, pues realmente para aquellos músicos que están empezando pues a tener una rutina de estudio y todo lo demás, y, y cuando un profesional les dice, no, pues realmente hay que hacerlo todos los días, esto es una práctica con mucha constancia, con mucha perseverancia. ¿Tú qué les dirías a esos músicos que están empezando a agarrar sus instrumentos y que pues la verdad no se imaginan en la cantidad de trabajo que hay que hacer con el instrumento diariamente? Bueno, la salud para mí es lo más importante. La salud física y la salud mental. Es decir, la salud física la puedes trabajar con tu profesor, con una buena técnica, siempre siendo muy consciente. Yo, ahorita que soy profesor, siempre soy muy consciente y es como, tienes que estudiar hasta que tu cuerpo te lo permita, ¿sí? No porque si yo te digo que tienes que estudiar 8 horas seguidas,
y a la cuarta hora tus tendones están gritando, no, pues no vas a estudiar 4 horas más. Entonces es como, a mí me parece que es un trabajo de construcción y siento que el arte y creo que todo en la vida, todas las profesiones se construyen con pequeños peldaños, ¿no? No es correr una maratón completa si nunca has corrido una maratón, ¿sabes? Es hacer todo el proceso de primero trotar 5 minutos y luego sí ir aumentando. Y que eso en el deporte lo tenemos que aprender porque es una profesión de mucha constancia y que como estás trabajando con tu cuerpo, al igual que los músicos, se tiene que ir construyendo de a poco. Tú no puedes dar un salto gigante si no tienes una preparación física. Entonces, así mismo es la música, así mismo con los repertorios. Entonces, lo que le podría decir a las personas que están empezando con su estudio es que escuchen a su cuerpo, que escuchen a su cuerpo y que se pregunten si están bien, ¿sabes? Porque nosotros a veces hacemos las cosas como porque nos dicen o porque hay que cumplir y no estamos escuchando que el cuerpo nos está diciendo por ahí no es. Y la conciencia nos está diciendo, ese sonido no me gusta, ese sonido no me gusta, te estás matando para lograr un sonido que no es. ¿Sabes? Entonces es mucho escuchar el cuerpo, escuchar la cabeza, el subconsciente y siempre te está diciendo cosas que hay que pararle bolas siempre. Es importante eso que hablas de la crítica interna. Todos estamos pensando, bueno, si hicimos bien ese pasaje, si ese sonido nos gustó, y hay un diálogo constante para mejorar, digamos, la ejecución. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando también hay una crítica externa que probablemente no resuena con la crítica interna que tienes, ¿no? La crítica externa puede incluso contradecir las cosas que tú mismo te estás diciendo de tu ejecución. ¿Cómo lidias, cómo navegas con esas dos posiciones? Mira que esto ha sido un tema que creo que todos los músicos tenemos que lidiar con. Eh, Durante mucho tiempo para mí era mucho más importante lo que decía la gente y lo que decía mal, o sea, la crítica negativa que recibía de la gente, porque había eco en lo que yo pensaba. Y entonces, claro, cuando hay una idea que aunque tú la escondes en la cabeza, puedes decir como, bueno, mi sonido no me gusta tanto, pero lo he trabajado y bueno, y es el concierto tan, y dices, no, es que el sonido no estuvo tan chévere. Ahí es cuando siento que es cuando más hace eco la crítica y es, claro, es algo que ya sabes. Es algo que ya sabes. Cuando son críticas sin fundamento, yo aprendí a entender que la gente que te va a ver a los conciertos o que ve tus presentaciones tiene un background, algo le ha pasado, llega a ese momento, a esa situación específica. Es muy difícil llegar como un lienzo en blanco para escuchar la música, ¿no? Hay veces que estás muy sensible y escuchas una interpretación que puede que no sea la más, digamos, limpia, por decirlo así, pero si es una interpretación que te toca en ese momento, ¿sabes? No hay nada que te pueda, que estas cosas diminutas de pronto que no son interpretaciones perfectas pasan a un segundo plano. Te conectaste con. Si yo he tenido un mal día, estoy cargado, tengo estrés, los trancones de Bogotá, y llego a una sala de conciertos con esta carga emocional y escucho, y pues de pronto no voy a estar completamente abierto para el concierto. Entonces he aprendido que todos tenemos una forma diferente de asumir la música y que las críticas hay que recibirlas. Hay que recibirlas, tanto las críticas positivas, estas que construyen, y cuando digo positivo no es solo a que te dicen como, ay, qué lindo tocaste, felicitaciones, me conmovió, sino como cuando hay sugerencias que construyen, cuando hay, y cuando están estas críticas que son negativas, un tanto tóxicas, escucharlas y si es necesario responderlas, responderlas, y si no, ignorarlas. Pero siento que todo va construyéndote
para que tú en siguientes ocasiones puedas mejorar, ¿sabes? Puedas tomar ese tipo de sensaciones, lo que percibió la gente. Hay gente que de pronto percibe más cosas de las que tú mismo has sentido en la música y es como, wow, puede ser por ese lado que puedo llevar mi interpretación. Entonces, la crítica hay que escucharla, pero hay que decantarla, hay que filtrar. Sí, 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 eso es como el comentario que tendría para la crítica externa. ¿No te acuerdas, por ejemplo, de alguna experiencia que hayas tenido de una crítica en particular que haya cambiado tu manera de hacer música, que haya desviado un poco tus intereses, o todo ha sido como desde adentro, desde tu propio interés y tu propia voluntad? No, mira que sí, hay un caso específico de un concurso en el que estuve participando y, bueno, digamos que yo gané el concurso y la mayoría de las críticas fueron bastante positivas, pero escuché una que me afectó mucho porque era de un colega, o sea, de otro tiplista. Y entonces era como, wow, eso, digamos que me cambió un poco como que me deprimí, me sentí mal, pero luego mi profesor, después de eso, justo eso, me fui a vivir a Boston a estudiar con Fabián Gallón, que ha sido pues una de las personas más importantes en mi formación musical. Y me dijo, bueno, a usted no le tiene que importar mucho lo que digan sus colegas porque usted es el tiplista, ¿no? Le debe importar lo que digan el guitarrista, el bandolista, el pianista, el director, el violinista, el cantante, pero tal vez deje un poco de lado lo que dicen sus colegas, porque si le está haciendo mucho ruido y si le está aterrorizando un poco lo que piensen sus colegas, pues piensen lo que le dicen los demás y con quién quiere tocar. ¿Usted quiere tocar con músicos que toquen otros instrumentos o solo con tiplistas? Entonces, eso fue como un cambio de percepción. No cambió mucho mi carrera, pero sí cambió mucho en la forma en la que yo escuchaba los comentarios. Diego, una pregunta. ¿Qué habilidades has desarrollado con tu carrera de música? Porque pues es claro que pues uno desarrolla la habilidad musical y desarrolla la habilidad en la ejecución y posiblemente pues desarrolla habilidades que están, digamos, alrededor de la música, como conociendo el contexto, conociendo pues las figuras importantes de su instrumento en particular y todo lo demás, pero ¿qué otras habilidades has tenido que desarrollar para mantenerte en la carrera musical? Bueno, primero, creo que los músicos tenemos que aprender a escuchar, que a veces suena muy chistoso, ¿no? Pues obvio, estás hablando de una profesión que es de escucha y de reproducción, pero es aprender a escuchar. Eh, aprender a escuchar sin estar predispuesto a lo que puede ser. Y he conocido, y eso ha sido una habilidad maravillosa que me ha permitido conversaciones con otros artistas, con otros músicos, que me parece muy importante. Creo mucho en el trabajo colaborativo, tanto artístico como el trabajo con otras pues, de dependencias. Entonces, escuchar, entender que todos tenemos un mundo diferente y que todos cargamos con nuestros demonios y con nuestras cosas positivas, pero que somos personas muy diferentes, ¿no? Eso me ha permitido tener experiencias musicales, pero también poder trabajar con comunidades, que es algo que también me parece muy importante. Y también me ha permitido viajar, ¿no? Hacer contactos, poder hacer música con otros músicos que no tocan música andina colombiana. Entonces eso me ha permitido poder conocer más gente, viajar, que es algo que me interesa mucho. Entonces creo que el escuchar y entender, creería que son las aptitudes que he tenido que aprender en estos últimos años
para poder tener un estilo de vida tanto artístico como personal, pues como es el que he soñado siempre, ¿no? Sí, hay una creencia generalizada en el mundo de la música y pues yo creo que viene desde mucho antes cuando las bandas las escogían, o sea, llegaba un manager y encontraba a la persona indicada con el talento, el perfil, lo que se necesitaba para hacer de él una super carrera. ¿Cómo ha cambiado esa idea en las carreras musicales de hoy en día? Ya no estamos buscando a que nos escojan, sino que de alguna manera nos tenemos que escoger a nosotros mismos. ¿Qué opinas de esa premisa y qué has hecho tú en tu carrera musical para pues, poderte financiar y poder hacer todos tus proyectos como los has querido hacer? Sí, bueno, primero es muy importante eh, tener en cuenta que la música instrumental a nivel global siempre ha estado en un segundo plano. La música que tiene voz es más cercana a los públicos y es por algo muy obvio porque estamos teniendo un texto, ¿no? Así ni siquiera puede ser en el idioma de la persona que está escuchando, pero hay una recepción diferente, ¿no? Hacer música instrumental en el mundo no es una tarea tan sencilla. eh, y ahora hacer música instrumental en Latinoamérica es una tarea que es menos sencilla. Eh, yo creo que uno debe aprovechar las oportunidades que brinda el medio, ¿cierto? Entonces, dependiendo pues del medio, del género musical que estés haciendo, vas a tener ciertas oportunidades en tu país o a nivel local como ciudades o regional como continente o pues a nivel global. Aprovecharlas, tratar de sacarles todo pues como el provecho a esas oportunidades que hay que son convocatorias, concursos, ciclos de conciertos, clases magistrales, festivales, a los que sí o sí hay que estar, porque son los espacios donde ya se han abierto puertas, ¿cierto? En el género, pero también ser muy inquieto y buscar en otros espacios que tal vez nunca han sido, no han estado abiertos para el instrumento, digamos, en el tiple, golpear esas puertas para buscar nuevas opciones de financiación. No solamente estamos hablando de dinero, sino oportunidades que pueden visibilizarte y ponerte en otro estado, ¿no? Como eh, convocatorias internacionales, poder entablar conversaciones con músicos de otros países. eh, y claramente, digamos que en mi caso personal, cuando hablamos pues de la parte del dinero, yo casi que al mismo tiempo de que empecé a estudiar música, empecé a ser profesor, empecé a dictar clases de tiple, pues de música al principio, luego ya me fui por el tiple, entonces son dos como actividades que he hecho con la música. Una, la parte de la formación que es algo que disfruto y también la parte desde el instrumento, como intérprete, todo relacionado siempre con el tiple y las músicas andinas colombianas. Pero con el tiempo pues se han venido apareciendo nuevas oportunidades que nunca pensé que iba a ser. Entonces he tenido la oportunidad de hacer curaduría de festivales, de ser director artístico de programas y esto ha sido como una nueva etapa que me gusta mucho, que estoy empezando a disfrutar y así básicamente estoy financiando mis proyectos, ¿no? Con ayudas obviamente de entidades que confían y que creen en lo que yo hago, pero también pues como desde mi oficio como docente para hacer las cosas como solista, esos proyectos que quiero hacer y que de pronto sé que nadie me los va a pagar, sino que es como un capricho mío,
y que después da resultado y empiezan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que así manejo esa parte. Sí, porque yo creo que hay mucha incertidumbre con las personas que estudian música, además cada vez más, ¿no? Más universidades acá en Colombia están abriendo programas de música, de teatro musical, de artes escénicas. Me imagino que, bueno, no sé con respecto al tiple cómo sea, si cada vez has tenido más estudiantes o cada vez más personas se están profesionalizando en el instrumento, pero estamos viendo pues que hay un boom gigantesco de nuevos músicos que están empezando pues a estudiar con la esperanza de hacer una carrera musical. Pero muchas veces no se comenta mucho, no se habla mucho del tema financiero, o sea, cómo realmente podemos nosotros sobrellevar una vida artística y al mismo tiempo poder pagar nuestras deudas, nuestras necesidades básicas, el techo, la vida, ¿no? Poder hacer una vida digna y normal. Entonces, cuéntanos tú con tu experiencia, cómo ha sido ese proceso tuyo. ¿En algún momento tuviste una duda de, no, yo no voy a poder vivir siendo músico, cómo voy a poder yo lograr viajar o pagarme los pasajes para las invitaciones que me están haciendo en el exterior, etcétera? Sí, creo que es algo que igual todos los días pongo en la balanza. Y es básicamente el estilo de vida que yo quería escoger. Yo creo que todos los músicos y los artistas debemos experimentar irnos de gira por un mes o experimentar estar en un estudio de grabación, hacer conciertos, estar en la preproducción, producción y postproducción de un disco, tocar con ensambles en los que tú no tomas decisiones o en los que tú diriges. Y todas esas experiencias que tuve la fortuna de hacerlas relativamente joven, me llevaron al estilo de vida que tengo ahorita. Tuve un año en el que estuve 3 meses de gira y te digo la verdad, no lo soporté. No soporté, sí, me gusta viajar, me gusta conocer gente, pero 3 meses para mí fueron demasiados, donde llegabas a una ciudad, concierto en la noche, pero en la mañana tenías, no sé, medios, en la tarde ibas a prueba de sonido, era como quiero dormir, los primeros días era delicioso, pero ya después no. Entonces a partir de eso empecé a construir mi vida y era como quisiera tener un apartamento o una casa o, ¿sabes? O un lugar mío donde llegar. Entonces es como yo tengo amigos muy cercanos que son, que giran todo el tiempo y entonces para ellos el hogar, o sea, como la casa, no es algo tan importante, ¿sabes? Ellos viven con una maleta y en un aeropuerto, más que en el hotel. Pero es porque les encanta viajar, les gusta. Entonces es como, yo ahí dije como, bueno, sí me gusta viajar, me gusta hacer temporadas, pero no todo el año. Entonces ahí es como, ok, por este lado no me puedo ir. Y así empecé como a moldear a partir de como de experiencias, qué era lo que quería, qué era más importante para mí, estar cerca de mi familia o estar en otra parte, fuera del país, o qué era más importante, hacer lo que fuera, la música que fuera con tal de salir en televisión o por el contrario, irme a los espacios de cámara como a los conciertos, ¿sabes? Como que se salieron las oportunidades afortunadamente y pude tomar decisiones. Entonces, el concepto de qué es lo mejor para una persona puede ser todo lo opuesto para otra, ¿sabes? Entonces, ese es un tema y eso es como lo que te decía anteriormente de los aprendizajes de escuchar y entender. Como todos tenemos estilos de vida diferentes, lo que para una persona puede ser el éxito, que puede ser un full-time performer, ¿cierto? Que está girando por todo el mundo, para otra persona puede ser lo peor, porque quiere estar con su familia y quiere tener hijos, y claramente eso no se lo va a permitir. Entonces son estilos de vida, y a partir de lo que a ti te gusta, construyes
lo que quieres hacer. Hay cosas que claramente no vas a poder hacer, hay otras cosas que sí vas a poder hacer. Sí, esa parte me parece muy importante porque creo que cuando uno comienza la carrera de música, pues esas cosas no se dicen. Es básicamente hay una sola versión de éxito, Claro. que es el músico que gira, va a 1000 países, se la pasa haciendo conciertos multitudinarios y bueno, tiene una agenda muy apretada. Pero estas cosas, por ejemplo, no se hablan mucho cuando uno está estudiando música y realmente, como dices tú, pueden cambiar absolutamente la manera como hacemos música, cómo nos proyectamos, dónde vivimos, con qué frecuencia nos presentamos. Y esta, por ejemplo, es una decisión que tomaste tú pensando en tu familia y en la idea de tener un hogar. Y también conozco muchos artistas que tienen una versión absolutamente distinta. Pero entonces, ¿tú crees que esto debería ser algo que se debería discutir en los currículos de música en las universidades en Colombia? Claro, es muy importante. Los artistas siempre estamos trabajando con las emociones y eso sí o sí nos hace unas personas muy sensibles. Entonces, primero hay como el mito que nombrabas tú, que es, primero tienes que ser solista y girar por todo el mundo. Bueno, si no fuiste solista, música de cámara o tener una banda en el caso de la música popular, ¿no? Listo, si no lo fuiste, y entonces empiezas a bajar como escalones en una pirámide que para mí no tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido porque es que puede que tú, no sé, que tú tengas como el virtuosismo de poder tocar un instrumento muy, muy bien y que un repertorio te suene perfecto, pero puede que ese no sea tu sueño. ¿Sí me entiendes? Hay muchos casos así además, como que por seguir lo que ha tenido, pues como los estereotipos, que es algo que estoy tan en desacuerdo, entonces, claro, siguen y pueden tener un éxito, por eso es que no creo en el éxito como que todos pensamos que es, sino es como, mira, si tú estás contento con lo que haces, si sientes que el producto que estás haciendo, uno, es artístico, porque siento que la música a veces se vuelve solo entretenimiento y estoy en completo desacuerdo con el arte para entretener. El arte tiene que tener un sentido artístico, primero. Y segundo, si es honesto, si lo que tú estás haciendo es como, me encanta lo que hago, o no me encanta, pero sé que por ahí es el camino y por ahí voy a lograr lo que yo quiero hacer. Y puede que para mí sea muy importante ganarme un Latin Grammy y puede que no, ¿sabes? Entonces es hacer las cosas con honestidad y siempre con arte. Creo que es lo más importante. Si eres honesto contigo mismo, ya, ahí está la clave del éxito. Sí, porque quizás muchos músicos nuevos que apenas están empezando a buscar su estilo, la música que quieren hacer, probablemente les están diciendo, bueno, pues la música que está triunfando en este momento y la que los puede catapultar es el reggaetón. Entonces, si usted le mete tiple y reggaetón a esto, mejor dicho, esto va a ser una fusión increíble y va a poder llegar más rápido a ganarse el Latin Grammy y todas estas cosas. ¿Tú qué opinas como Claro. de ese tipo de consejos, ese tipo de ideas que quizás van un poco en contra de muchos músicos? Hay unos que probablemente sí les gusta el reggaetón y les gusta toda esta música y quieren, digamos, tener ese estilo. Pero hay otros que dicen, bueno, si no toco reggaetón, entonces estoy muerto. ¿Qué opinas de esa dualidad y como de ese pensamiento que pueden tener muchos músicos que están empezando ese camino? Todo, mira, yo creo que el mejor consejo, y lo repito, es saber qué es lo que quieres, independientemente de la música, qué es lo que quieres. Si quieres una vida con éxito, el que todo el mundo cree que es, con fama, con medios, con estas cosas, hay muchas músicas para hacerlas, ¿cierto? Entonces, si eres músico clásico, mira, ponte a tocar. En este momento la pirotecnia en la música clásica está
es el pan de cada día, que es como, vendría a ser como el reggaetón, ¿no? Entonces, entre más rápido toques, eso ahorita pasa en la música clásica, en las músicas del mundo sigue todavía este concepto de tener que hacerlo con el jazz para poder crecer, también está la música urbana, ¿cierto? Entonces, si tú quieres fama, sin importar lo que tengas que hacer, por ese lado. Si tú quieres hacer conciertos de la música que haces, sin importar en qué salas tocas, pero que quieres tocar esta música, por ese lado. Entonces qué es lo que yo quiero hacer? Digamos que cuando me respondí a esa pregunta, porque empezaron a mis amigos de infancia en el colegio que me encontré en la vida a ganarse premios muy importantes como los Latin Grammy, que igual me dio mucha alegría ver a mis amigos ganándose un Latin Grammy y estar nominados a un Grammy Anglo, o sea, como, qué felicidad. Pero yo decía como, bueno, a mí tal vez eso no me importa tanto. Me importa es ver la Luis Ángel Arango llena o auditorios de cámara llenos, ¿sí? Ni siquiera me interesa como Jorge Eliezer Gaitán o, ¿sabes? Como auditorios muy grandes, sino auditorios de cámara donde la gente encuentre mucha cercanía conmigo, donde yo les pueda hablar, donde si es en otra parte del mundo o inclusive en Colombia, les pueda contar un poco de mi historia con el instrumento, hablarles del instrumento. Eso para mí es como, era lo más importante. Entonces, claro, a mí el Estadio El Campín no se va a llenar con que yo les diga, miren, es que esta es mi historia y voy a tocar la primera obra compuesta para tiple escrita por un compositor chileno. No, pero en espacios de cámara sí se va a poder hacer. Entonces era esa decisión que yo hablaba mucho con mis amigos y amigas que estaban en esta carrera y todavía lo hago con mis amigos cercanos. Es como, hey, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu sueño? Como, y entonces yo, una amiga que es una cantante lírica maravillosa, y decía, sí, pero es que yo no quiero tener esa carrera de cantar óperas por todo el año, por todo el mundo. Yo quiero tener una casa y tener a mi esposo y tener hijos y sí cantar, pero esta vida de performer 24/7 no la soporto. Entonces era como, claro. Y ella me decía, y me dicen un montón que estoy desperdiciando mi vida, pero no, yo estoy siendo feliz y estoy viviendo de la música, entonces no estoy, o sea, no me estoy muriendo de hambre, vivo con lo que necesito y hago lo que quiero. ¿Crees que hay como que redefinir un poco la idea de para nosotros qué es la música, cómo debemos vivirla, cómo debemos dialogar con ella diariamente, pues para no tener como esas desilusiones al final o esas dudas tan increíbles que suceden cuando se gradúa uno de un pregrado o un posgrado y se da cuenta que realmente tiene que llenar unas expectativas de la familia o del público en general muchos más altas y que quizás no coinciden con lo que uno realmente quiere hacer? Yo siento que no solo pasa con el arte, no solo pasa con la música, no solo pasa con el arte, pasa con todo. Vemos ejemplos de personas que trabajan más de 40 horas a la semana durante toda su vida y cuando llegan a un punto a cierta edad, se han dado cuenta que han trabajado toda la vida en algo que tal vez no les gusta y que lo han hecho por plata, pero que muchas cosas que han querido hacer ya no las pudieron hacer. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que la plata no es importante. Estamos en una sociedad donde tienes que pagar cuentas, tienes que, ¿sabes? Donde pero yo sí hago un llamado a que replanteemos las horas de trabajo por la cantidad de dinero que recibo y la calidad de vida que tengo. Eso no solamente pasa en las artes. Siento que siento que de hecho en las artes tenemos la fortuna de hacer algo que nos gusta, en cierta manera, pero en otras profesiones pueden ir en contra de tus principios morales y lo haces, ¿sí? O sea, puedes ser un ambientalista y trabajar en una mina de carbón o que saca aceite de palma, pero no importa. Entonces,
Entonces, bueno, también pasa con la música. Puedes odiar el reggaetón y puedes ser el bajista de una banda de reggaetón. Entonces, es como replantear lo que hago versus lo que quiero, la cantidad de tiempo al que le dedico sobre las cosas que quiero hacer. Sí, pues Diego, realmente te agradezco muchísimo por este tiempo, contarnos un poco sobre tu vida y sobre las cosas que has hecho para poder mantener a flote una carrera musical muy exitosa. Como último, quisiera saber qué mensaje le podrías dar a todos estos jóvenes que están empezando en el mundo de la música, que están empezando el mundo, pues no solo de la música, también de las artes escénicas o de las artes plásticas, que no hay un camino claro en estas profesiones. Digamos que en la medicina, pues uno hace primero un pregrado, se va y hace el rural, después hace una especialización, después eventualmente lo contrata un hospital o abre un consultorio y hay como un camino muy claro de cómo uno debe hacer las cosas. Pero en el lado artístico, pues es incierto. ¿Qué mensaje le darías a todas estas personas que tienen muchas ganas como de seguir haciendo música y de seguir pues haciendo lo que aman, pero pues que también están en esta incertidumbre? Hay un artista que yo admiro profundamente, es una cantante, una mezzosoprano estadounidense brillante, que además de ser una intérprete fantástica, es un ser humano increíble, que se llama Joyce Donato, y ella le hacían esta pregunta como ¿qué recomendación le podría dar a los cantantes jóvenes, ¿no? 16, 17 años. Y la respuesta que dio ella fue absolutamente maravillosa y era como, vayan a museos, aprendan idiomas, vayan a obras de teatro, viajen, vivan, porque todas esas herramientas de vida van a van a servir muchísimo para la música. Y yo creo que es muy cierto, vivir. Yo a las personas que están empezando les diría eso, date la oportunidad de viajar, date la oportunidad de interactuar con otras artes, ¿no? Ir a museos, que es algo maravilloso y que los músicos por estar estudiando mucho a veces no vamos. Ve a un club de literatura, trata de aprender de diferentes artes en diferentes momentos, ¿no? El arte clásico, el contemporáneo, las vanguardias, las músicas, el teatro de otras partes del mundo. Creo que aprender eso, enamorarse, todo. Creo que hay que vivir para poder tener herramientas con que hacer música y con que hacer arte. Entonces, ese consejo de Joyce Di Donato fue como, puff, fue como, claro, yo le hubiera hecho, ojalá hubiera escuchado esto el Diego de 17 años y creo que todos, en serio vale mucho la pena vivir. Bueno, pues te agradezco mucho. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de estar en este programa de Iniciativa Creativa. Ojalá podamos volver a conversar más adelante y que nos cuentes un poco más de esta carrera tan increíble que llevas. María Paulina, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estaré atento al contenido que estés subiendo.